9:04. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 7 de agosto de 2020. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama RCR 750. Los invito a que se suscriban allí y nos den un me gusta. Vamos ya a iniciar la ronda informativa del día de hoy. Según cifras del régimen presentadas este jueves, en las últimas 24 horas, se registró el balance más alto de contagios en un día, casi 1,000. Exactamente se reportaron 981 casos del nuevo coronavirus. De esta manera se contabilizan 23.280 casos detectados y además hubo 7 fallecidos, con lo que el país llegó a 202 muertes por esta pandemia. Entre tanto, defensores de los derechos humanos en Venezuela piden la aplicación de pruebas PCR en las cárceles del país para descartar la presencia del COVID-19 en estos centros de reclusión. Nuestros colegas de La Voz de América con el reporte. Los reclusos enfermos con COVID-19 se encontraban en centros de detención preventiva de 5 estados de Venezuela. La mayoría de ellos ingresaron a los calabozos hace un par de semanas. A todos los presos, cuando están en estas condiciones, hay que hacerle las PCR. Son las pruebas estas moleculares que realmente den una información correcta. Porque la situación es alarmante, la situación tiende a agravarse debido al hacinamiento. Sin embargo, en el país, solo un 5% de las pruebas que se aplican son PCR, según la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. El Observatorio de Prisiones explica que la población reclusa pone su vida en riesgo si se contagia de coronavirus, pues muchos de ellos tienen tuberculosis. Estamos viendo que estos son hacinamientos más que críticos, hacinamientos que van más allá. Casi el de San Felipe casi llega al 1,000% de hacinamiento. Realmente cualquier persona que ingrese allí contagiada, asintomática, bueno, es que como hemos visto tantas cosas y que estamos aprendiendo con esta nueva enfermedad, va a contagiar a todo el mundo, porque es que no hay sitio, o sea, las autoridades no han tomado protocolos para atender este tipo de casos. Las autoridades de los estados de Venezuela donde se han registrado presos con coronavirus han manifestado que están tomando medidas extraordinarias para contener el contagio, entre ellas aislar a los pacientes. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. 9:08. Yarudit González, hija del dirigente sindical de Ferrominora, Rubén González, recluido en el internado judicial de Monagas, reiteró que teme por la salud de su padre en el marco de la pandemia y afirmó que están a la expectativa de que este viernes se instale la corte marcial que debe conocer sobre la apelación de la sentencia de más de 5 años de prisión que cursa contra su padre. Bueno, nosotros estamos hoy a la expectativa. Si el juicio se iba a dar de forma allá presencial, ya debieron de haber notificado a los abogados. Ellos no han recibido ninguna notificación, ninguna información al respecto. Hoy nosotros estamos esperando que se haga por lo menos el aviso, o si ellos van a publicar la sentencia ya de forma directa en los tribunales y van a no sabemos, no tenemos información de cómo ellos iban a hacer esa decisión. Pues sí estamos un poco preocupados porque el día de la audiencia, hace 10 días, los abogados pudieron observar que mi papá estaba quebrantado de salud. Ese día que lo llevaron a la audiencia, en la noche, había pasado la noche con fiebre, malestares y todo esto. Entonces allí ni siquiera
lo han sacado, no le han hecho la prueba, tememos también por la presencia también del virus. Entonces, bueno, todo esto también complica la situación de salud de él, y bueno, esperando que hoy por fin entonces se dé la decisión definitiva, él pueda volver a casa. En otras informaciones tenemos que desde el 14 de marzo al 3 de agosto de 2020 retornaron a Venezuela de manera voluntaria más de 95,000 ciudadanos venezolanos. Esto lo anunció en una rueda de prensa virtual el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Durante marzo, abril y mayo se registró un promedio de retornos voluntarios de venezolanos a su país superior a los 20,000 por mes. De otro lado, Espinosa afirmó que en la actualidad hay 1.764.000 venezolanos en Colombia, 60,000 menos de los que estaban en febrero pasado. Entre tanto, Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, destacó los datos reveladores del informe que elaboró esta institución sobre el drama que están viviendo los venezolanos que quieren retornar al país desde la frontera con Colombia. La situación que se está dando, como decía, tiene que ver con un represamiento producido por decisiones tomadas por el gobierno de Maduro. Y eso está trayendo como consecuencia que algunas personas, porque no es mayoritario, se desesperen y acudan de todas maneras a los pasos no controlados, es decir, a las llamadas trochas, ¿cierto? Entonces, esas son las personas que en este momento están siendo estigmatizadas, criminalizadas por Venezuela, y ellas, pues algunos están siendo incluso sometidos a la justicia. En condiciones, como explicamos en el informe, que no se adaptan, digamos, al debido proceso, porque primero son detenidas y después entonces cuando están inventando a ver de qué las van a acusar, ¿no? Aparte de esto, pues tenemos en la frontera también situaciones de riesgo, precisamente porque los pasos no legales se prestan a todo tipo de circunstancias irregulares, como puede ser la trata de personas, la extorsión, el cobro exagerado por este paso ilegal, ese tipo de situaciones. A las 7:10 de la mañana, Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, destacó que el retorno de los venezolanos al país es un derecho constitucional que no se puede castigar. Tú podrías eventualmente, y eso es lo que están haciendo todos los países, establecer unas normas para el regreso de las personas de acuerdo con ciertas condiciones de bioseguridad. Esas normas existen en Venezuela y las rescatamos allí en el informe. Existe un documento de las agencias de Naciones Unidas donde establecen las normas. Esas normas han sido adoptadas por el régimen de Maduro, y hay incluso unas normas también aplicables a los alojamientos, a los famosos PASI, ¿no? Sin embargo, estas normas no se están cumpliendo en absoluto. Nosotros por eso decimos que, en cierta forma, el regreso a Venezuela, el regreso por los PASI, se ha convertido en un preámbulo de lo que espera a los retornados cuando llegan a Venezuela, cuando se incorporan otra vez a la vida del país. Por su parte, María Claro Roballo, internacionalista e investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia, aseguró que cada vez se hace más notorio el drama que están viviendo los venezolanos que están intentando regresar a Venezuela. Bueno, yo creo que es muy complicada la situación, cada vez se hace más notorio. Por ejemplo, nosotros desde Colombia percibimos esa realidad desde nuestras fronteras. La sola situación de Cúcuta, por ejemplo, en donde salen la mayoría de los venezolanos que están retornando a su hogar, encontramos pues que evidentemente hay personas que están por un lado represadas para pasar el puente Simón Bolívar y otros que optan por las trochas, sabiendo que es una de las decisiones más inseguras, no solamente por los actores armados que hoy hacen presencia en estos lugares, sino también porque hemos visto que se ha dado una militarización de la frontera por parte del gobierno venezolano.
en donde efectivamente han habido, como lo hemos sabido en las últimas noticias de la semana, se ha habido capturas masivas en donde hay presencia de mujeres embarazadas, niños, ancianos, y todo esto pues de alguna u otra forma solapado por el miedo de una amenaza de salud pública. Entonces, pues si ya veníamos en un contexto de una crisis humanitaria en donde hay población altamente vulnerable, hoy la situación de retorno de esta población, en donde además de las circunstancias tan difíciles del trayecto, aparte son recibidos pues por el gobierno venezolano y estigmatizados casi como enemigos públicos, bombas biológicas, intentando otra vez mezclar esa pugna con el gobierno colombiano y pues sin ser conscientes que efectivamente hay una población que requiere, son medidas humanitarias, medidas sanitarias urgentes, y pues no solamente no las están teniendo, sino aparte las condiciones son cada vez más dramáticas para ellos. A las 7:30 de la mañana, María Clara Roballo, internacionalista e investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia, destacó que los venezolanos que están regresando a Venezuela seguramente retornarán a Colombia cuando se acabe con la pandemia. El gobierno colombiano había dicho semanas anteriores que la cifra de retornados superaba las 95.000 personas, sin embargo, este último reporte de Migración Colombia no da las cuentas. Lo que sabemos es que es una migración que si bien es importante y que es notoria en los departamentos fronterizos, especialmente a ambos lados de la frontera, en los estados venezolanos y los departamentos colombianos, pues volvemos a lo mismo, y es que este es un número inferior al fenómeno de la diáspora venezolana, un número que las autoridades y también pues nosotros prevemos que va a aumentar, porque va a aumentar no en el sentido de que lleguen más venezolanos a Venezuela, que seguramente pues hay una tendencia un poco a eso, sino sobre todo pensando un poco en el pico de la pandemia en Venezuela, las autoridades creen que el 80% de ese 3.3% que hoy se ha ido de Colombia regresará. Incluso hay algunos diagnósticos que dicen que puede llegar con 2 a 5 personas más. 9:17. El ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dijo este viernes que el mayor reto para el gobierno de Iván Duque es que el ELN y las disidencias estén en Venezuela con la protección de Nicolás Maduro, en una entrevista concedida al diario El Tiempo de Bogotá. El ELN es una estructura criminal de la peor calaña dedicada al narcotráfico, el secuestro, la extracción ilícita de minerales y la extorsión. Sabemos que desde hace muchos años esa organización cuenta con el apoyo y el auspicio del régimen de Nicolás Maduro y se lucra del crimen en Venezuela y acá en Colombia, declaró el ministro al medio colombiano. El régimen de Maduro protege, ayuda y financia a la ELN, eso no es un secreto, y también lo hace con el GAOR, esto es grupos armados organizados residuales. Allá en Venezuela están los cabecillas tanto del ELN como del GAOR que no se atreven a venir a Colombia porque saben que enfrentarán el más duro castigo. Reprochó que no se puede hablar de voluntad de paz por parte de un grupo armado que recluta a menores de edad y los pone a instalar explosivos. Aseguró que muchos cabecillas del ELN como Pablito y varios del GAOR como Iván Márquez y Santrich se esconden en Venezuela. 9:18. El futuro embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, dijo que Washington debe seguir sancionando a los malos actores que operan con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, entre los que mencionó a sus aliados en Rusia, China, Cuba, Irán y Turquía. Dijo, por las acciones que hemos tomado, hemos aumentado el costo para los actores malignos en Venezuela. Tenemos que seguir considerando otras formas de hacerlo, dijo Story en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, paso previo a su designación tras ser nominado en mayo por el presidente Donald Trump. Story, actual encargado de negocios para la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela con sede en Colombia, prometió continuar trabajando desde allí, pero ya como embajador para el retorno a la democracia y la prosperidad en la otrora potencia petrolera en una aguda recesión desde el año 2013, cuando Maduro llegó al poder. 9:19. Vamos a publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR
por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que Hamad Hassan, ministro de Salud libanés, elevó este viernes a 154 el número de muertos como consecuencia de la explosión que el pasado martes sacudió el puerto de Beirut e indicó que 120 de los heridos están en situación crítica. Radio Francia Internacional nos detalla cuál es la situación que se está viviendo en este momento en ese país, donde continúa la búsqueda de personas desaparecidas. Equipos de rescate apoyados por la ayuda internacional trabajan a destajo para encontrar a las decenas de personas que siguen desaparecidas, mientras los propios ciudadanos, en un ambiente de solidaridad, se están organizando para limpiar las calles ante lo que consideran la inacción del gobierno. Así lo explica Bushra Bustani, militante de la asociación Beit Nameitak, Mi Casa es Tu Casa, que creó una red para albergar a damnificados. En este momento estamos respondiendo a las demandas y necesidades de la población que el gobierno no está atendiendo. Rehabilitar edificios, encontrar albergues alternativos, entregar alimentos y atención médica, etc. Una vez más, estamos entre la espada y la pared, sin nada. Vivimos en un país que está demolido. En el gobierno tenemos a corruptos e incompetentes. Es como hablarle a un sordo. Estamos abandonados. 9:22. El Departamento de Estado de Estados Unidos otorgará una recompensa millonaria a quien aporte información sobre alguna persona que planee interferir en las elecciones presidenciales de noviembre. Nuestros colegas de La Voz de América con el reporte. Las campañas políticas de ambos partidos intensifican sus esfuerzos para convencer a los votantes estadounidenses en medio de todas las complicaciones y cambios debido a la pandemia. Mientras tanto, se suma también la presunta amenaza de que las elecciones presidenciales sean manipuladas por gobiernos extranjeros, como afirmó el secretario de Estado Mike Pompeo. El funcionario anunció una recompensa de $10 millones por información que conduzca al arresto de cualquier extranjero que busque interferir en el proceso electoral estadounidense. Hablando de Rusia y otros actores malignos, el programa de recompensa por justicia del Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a la identificación o ubicación de cualquier persona que actúe bajo la dirección o bajo el control de un gobierno extranjero que interfiere en las elecciones estadounidenses al participar en ciertas actividades cibernéticas criminales. Anteriormente, la administración del presidente Donald Trump ha acusado a China y a Rusia de intentar interferir en el proceso electoral. Este será el mayor desastre electoral de la historia. Y por cierto, ¿les gusta hablar de Rusia, China y otros lugares? Podrán falsificar papeletas, las falsificarán. Harán lo que tengan que hacer. Fernando Gómez, Voz de América, Washington. Ahora nos vamos a Perú,
donde en pleno rebrote de la pandemia del COVID-19, el presidente de ese país, Martín Vizcarra, se vio obligado a cambiar a su gabinete de ministros después de que el anterior presidente del Consejo, Pedro Cateriano, no obtuviera el voto de confianza por parte del Congreso. Los detalles en el siguiente reporte. Este cambio del gabinete ministerial se da en medio de una grave crisis política por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso y con la pandemia del coronavirus en alza y una aguda crisis económica. Ha sido un cambio obligado, luego que el Parlamento, fragmentado en 9 grupos y sin bancada oficialista, le negara, por una confluencia de distintas razones, unas doctrinarias, otras de intereses particulares, el voto de confianza al primer ministro Pedro Cateriano, un abogado de la derecha liberal que había asumido el 15 de julio. El nuevo primer ministro, el general del Ejército en retiro, Walter Martos, se había convertido, desde que estalló la crisis de la pandemia, en uno de los principales voceros del gobierno. Había asumido como ministro de Defensa en octubre pasado. No tiene otro pasado político. Vizcarra estaba obligado a cambiar al primer ministro, pero podía ratificar al resto del gabinete, y así lo hizo con la mayoría de ministros. Hubo solo 4 cambios. El Congreso deberá ratificar o censurar al nuevo gabinete. Por una cuestión de imagen, con las elecciones a menos de un año, se considera poco probable que se tumbe 2 gabinetes seguidos en medio de la grave crisis por la pandemia. En un intento de bajarle el tono al enfrentamiento con el Congreso, el presidente Vizcarra ha hecho un llamado al diálogo. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional. El expresidente colombiano Álvaro Uribe pidió a la Corte Suprema de Justicia que levante la reserva del proceso por el que le ordenaron detención domiciliaria y que haga público todo el expediente de su caso, porque este se ha venido filtrando selectivamente a la opinión pública. En una carta, el abogado del exmandatario, Jaime Granados, explicó que la información filtrada está descontextualizada y solo hace énfasis en las pruebas en contra de Uribe en el caso que le sigue la Corte por presunto fraude procesal y soborno de testigos, mientras que no tiene en cuenta decenas de pruebas contundentes a favor. 9:26, así estamos llegando al final por el día de hoy. Espero que tengan un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.